Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Que si creo en la guerra espiritual, por supuesto. Cada día tengo que luchar contra Satanás, el mundo y mi naturaleza pecaminosa. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada ¿Cómo diferenciar la verdad del error? Y compartiremos la segunda parte del tema, la verdadera guerra espiritual. Tú nos creaste con un propósito. La verdadera guerra espiritual. La razón de llamar el tema la verdadera guerra espiritual es debido a una falsa guerra espiritual que se ha venido enseñando en el ámbito cristiano en las últimas 2 décadas. Enseñanzas como los espíritus territoriales, el atar y desatar demonios, esparcir aceite sobre calles o ciudades, entre otras prácticas que han impedido realmente conocer lo que es la enseñanza bíblica sobre la guerra espiritual, sobre este tema. En el programa anterior compartimos el primer principio de la verdadera guerra espiritual: decida a quién va a seguir. Aquí analizamos que la verdadera guerra espiritual es una lucha sobre a quién le daremos la prioridad de nuestra vida, a quién rendiremos nuestra voluntad. Y el segundo principio: conozca las estrategias de Satanás. Entre ellas vimos la división cuando damos cabida a la ira, el error, otra de sus artimañas debido a nuestra ignorancia, y la preocupación a causa de nuestro temor. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, muy buenos días. Decida a quién va a seguir y conozca las estrategias de Satanás. Son acciones que todo cristiano debe hacer para ser victorioso en la guerra espiritual. ¿Cuál es la tercera acción? La tercera acción, Oscar y estimados oyentes, frente a la guerra espiritual, entienda que la guerra espiritual no es un juego, y me gustaría repetirlo. Entienda que la guerra espiritual no es un juego. Muchas veces nosotros no entendemos la magnitud de lo que estamos enfrentando en nuestra vida espiritual. El apóstol Pedro decía en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, de la siguiente manera: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Quizás pues algunos hasta hoy habían ignorado que están en guerra, algunos cristianos, ¿no? Pero lo cierto es que estamos en guerra, y que dicha guerra es a muerte. Ahí dice que Satanás nos quiere devorar, no que nos quiere rasguñar, ¿no? No tener claro esto hará que nosotros nos relajemos y no tengamos nuestros sentidos atentos a cualquier ataque de las tinieblas. Cuando nosotros vemos el ataque que Satanás desplegó contra Job, y que sea dicho de paso, Dios fue el que lo permitió, nosotros podemos darnos cuenta que el objeto de Satanás no era simplemente quitarle los hijos a Job y sus posesiones. Satanás pretendía destruir a Job, haciendo que éste renegara de Dios y que abandonara su fe. Y lo mismo va a ser con todo cristiano. Si bien nosotros no debemos volvernos neuróticos pensando que quizá los demonios nos persigan por donde quiera que nosotros vayamos, tampoco debemos irnos al otro extremo, porque es que a veces somos así, ¿no? Nos vamos a los extremos. Tampoco debemos irnos al extremo de ignorar y actuar como si no estuviéramos en la mirilla del ataque de las tinieblas. La Biblia dice en Juan 10:10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué hace un cristiano o qué actitudes asume cuando ignora que está en una guerra a muerte? Bueno, el cristiano que ignora que está en guerra espiritual y que esta guerra espiritual es a muerte, hace, o más bien le voy a decir lo que no hace, ¿sí? Que en últimas pues también responde la pregunta. Un cristiano que ignora que está en guerra espiritual pues no ora, ¿no? Él está tranquilo,
quien sabe que su enemigo puede destruirle, pues va a acudir diariamente al Padre Celestial para suplicarle que le proteja de todo ataque del maligno. Y me gustaría hacer una pregunta: ¿acaso eso no fue lo que quiso decir Jesús cuando nos enseñó a orar? Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y aquí es bien interesante, Oscar, porque en la oración de Jesús, y en esta expresión, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, ¿qué nota usted? ¿Cuál es la guerra espiritual aquí en la cual nosotros en la oración nos preparamos anticipadamente? La tentación es digamos, es un arma que el enemigo usa para atacarnos. Vea que aquí y aunque no quiero decir que no debamos pedir protección física, la protección que pedimos en oración, la que enseñó el Señor Jesús a orar, es protección para no caer en pecado, para no dejarnos llevar en la tentación y deshonrar a Dios. Y ahí ya se está librando una guerra espiritual. O sea que la oración es una herramienta, digámoslo así, que el Señor nos da para poder protegernos frente a este ataque de las tinieblas. Pero el que ignora que está en guerra espiritual, pues no ora. ¿Qué otro aspecto tiene, o qué otro aspecto debe hacer el cristiano para poder enfrentar esta guerra a muerte? Entonces le voy a contestar lo que no hace, ¿no? Otro aspecto que a veces no hacemos cuando nos relajamos en la guerra espiritual es no estudiar la Biblia. Y quien no se percata que está en guerra espiritual, pues no encontrará imprescindible conocer más de la palabra de Dios. Tal persona piensa que con lo que recibe cada domingo es más que suficiente para mantenerse en forma espiritual. Pero así como los soldados reciben una instrucción minuciosa para el combate, los soldados del ejército del Señor se instruyen con su palabra para saber cómo enfrentar al enemigo. El enemigo, recuerde que el arma predilecta del enemigo es el error, el engaño. Entonces yo debo conocer la palabra de Dios, pues, para estar protegido. ¿Qué otra cosa no debe hacer? No debe hacer, más bien debe hacer, pero yo le estoy diciendo lo que deja de hacer el cristiano que se relaja, ¿no? El cristiano que se relaja y que se olvida que está en guerra espiritual no ayuna, ¿sí? Quien no considera que está en una guerra espiritual, pues considerará que el ayuno es innecesario, ¿no? Como algunos hoy enseñan, y algunos hoy pues obviamente lo creen. Tal persona cree que eso es para los líderes o para aquellos que de verdad tienen problemas. No ven el ayuno como un arma que los ayuda a negarse a sí mismos y a tener a su propia naturaleza o su carne en control. Y además el ayuno es un instrumento para meditar en cómo va nuestra vida y conocer más la voluntad de Dios. Así que, como estamos en guerra espiritual, debemos ayunar. No ora, no estudia la Biblia, no ayuna. ¿Qué otra cosa debe hacer? Bueno, lo que no hace el que está en guerra, el que ignora que está en guerra espiritual, es que no se congrega o lo hace muy poco. Si ese cristiano relajado piensa que el congregarse es una opción que podrá escoger cuando pueda o cuando le quede tiempo, cuando no tenga que ir al cine o no tenga compromisos familiares, qué sé yo, ¿no? Para él o para ella eso no es una prioridad, es una opción, es quizá la tercera opción en su agenda de prioridades. Sus sentidos espirituales no le permiten, no le dejan alcanzar a percibir que cada vez que él se congrega, su espíritu se fortalece, su vida se alinea a la voluntad de Dios. Esto lleva a otro problema, digámoslo así, que es la comunión. Sí, los cristianos que no saben o que ignoran que están en guerra espiritual no se relacionan con otros creyentes, ¿sí? Es ese cristiano desprevenido el que cree que puede vivir su vida espiritual sin la ayuda y sin la mentoría y sin el consejo de otros. Tales cristianos piensan que solos ellos pueden hacerle frente a los diferentes ataques del maligno y las diferentes dificultades que atravesamos en la vida. Pero lo cierto, mi estimado oyente, es que nos necesitamos los unos a los otros en la batalla que estamos librando en contra de las tinieblas. Eso es una verdad espiritual. 3 principios bíblicos para la guerra espiritual. Decida a quién va a seguir, conozca las estrategias de Satanás, entienda que la guerra espiritual no es un juego. ¿Cuál es la cuarta acción? La cuarta acción es: póngase toda la armadura de Dios. Quiero repetirlo: póngase toda la armadura de Dios. Dice Efesios 6:11, se lo leo, que es uno de los pasajes clásicos cuando se enseña sobre guerra espiritual, y al menos esto es bíblico, ¿no? Dice Efesios 6:11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Según este versículo, Oscar, le pregunto,
¿Cómo le vamos a hacer frente a las artimañas del diablo? Colocándonos toda la armadura de Dios. Muy bien, no es ponernos parte de la armadura, sino toda la armadura. Por ejemplo, si un soldado de la antigüedad, ese que está viendo el apóstol Pablo cuando está escribiendo su carta a los Efesios, él está viendo a un soldado romano. Si ese soldado se ponía todo excepto el casco, que en Reina Valera se traduce como yelmo, esa parte desprotegida pues se convertía en el área más vulnerable cuando este soldado estuviese combatiendo. Aquí nosotros debemos entender que precisamente entonces Satanás, que es nuestro enemigo, las huestes espirituales de maldad, los demonios, que son reales, que existen y que nos atacan, eso es cierto, a nosotros nos van a atacar en aquellas áreas o en aquellas partes que ellos se encuentren sin cobertura divina al cristiano, ¿no? Entonces Pablo nos va a hablar de la armadura de Dios, cada parte de esa armadura y qué importancia tiene. Yo he escuchado a algunos que quieren utilizar estos símbolos, porque son símbolos lo que está hablando el apóstol Pablo, para decir que nosotros literalmente tenemos que ponernos esas cosas. Entonces hay cristianos que de pronto con muy buena intención, yo creo que es así, dicen: hoy me pongo el casco de la salvación, hoy me pongo la coraza de la justicia, hoy me pongo el cinturón de la fe. Sí, cosas como esas pues realmente no es lo que está enseñando el texto bíblico. Pablo lo que está haciendo es comparando unos elementos físicos para llevarlos al plano espiritual. Entonces tenemos que estudiar y tenemos que entender qué es eso de la armadura espiritual y cómo aplica en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Veamos entonces cada parte de la armadura de Dios, y esto es tan importante para enfrentar esta lucha diaria que es la guerra espiritual que tiene todo cristiano. Entonces empecemos, Pastor Ángelo, cómo protegernos con la armadura de Dios, y empecemos con la primera, que es la verdad. Sí, pero ¿usted recuerda cuál es el elemento que dice Pablo? En cuanto al escudo de la verdad. No, señor, no es el Perdón, escudo. La espada del Espíritu. Tampoco es la espada del Espíritu, es el cinturón de la verdad, ¿cierto? Es lo que dice Pablo a los Efesios. Entonces, ¿qué nos querrá decir Pablo, no? Al utilizar la verdad como un cinturón. ¿Y cómo se aplica este elemento a nuestra vida? Entonces, el principio que podemos sacar de aquí es que el cristiano vive en verdad. Así que, mi estimado oyente, vive en verdad. O sea, no solo hablar, sino vivir en verdad, porque hay gente que es buena para hablar el evangelio y demás. No es solamente, como diría una amiga mía, no es solo hablando bonito, sino viviendo bonito. Esa es una parte de la armadura de Dios que nos va a proteger contra los ataques del diablo. O sea, entre otras cosas, un cristiano mentiroso es un cristiano débil frente al maligno, ¿cierto? Como Satanás es el padre de la mentira, pues no podrá hacerle daño al Hijo de Dios que vive en la verdad, que practica la verdad. Incurrir en mentiras o en mentiritas es darle derechos legales a Satanás para que nos ataque y nos atormente, y hay muchos cristianos embolatados por eso. Aquí entonces 3 consejos: diga la verdad en todo momento, cueste lo que cueste. A veces es difícil, ¿no? Decir la verdad cuesta. Bueno, y dígala en amor, no se vaya a ganar problemas innecesarios, pero diga la verdad. No aparente lo que no es, no finja, no use la omisión con el fin de ocultar la verdad, porque eso también es mentir. Cuando vivimos en verdad, cuando los cristianos hablamos verdad, Dios es glorificado y nuestra vida espiritual está protegida. La segunda, digamos, parte de la armadura es la coraza de la justicia. ¿A qué se refiere aquí con la coraza de la justicia el apóstol Pablo? Muy bien, Osquitar, se acordó, ahora sí. La coraza de la justicia. Entonces, ¿qué querrá decirnos el apóstol Pablo? Pues que vivamos en justicia. Yo diría, practique la justicia. Mire, Oscar y estimado oyente, piénselo bien si es así o no. Un creyente injusto es una contradicción, ¿cierto? El apóstol Pablo dijo en 1 de Juan capítulo 3 versículo 10: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vea tremenda revelación que va a hacer el apóstol Juan. Así conocemos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Él va a dar cuál es la diferencia, ¿cierto? Dice: el que no practica la justicia no es hijo de Dios. Oiga, qué verdad tan categórica. Ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Pero aquí es importante aclarar que la justicia a la que se refiere Pablo
No es la justicia humana que busca satisfacer el deseo de venganza en ningún momento, ¿no? La justicia que está aquí haciendo referencia a Pablo es aquella que busca hacer lo que a Dios le agrada. Y aquí quisiera entonces dar algunos consejos. Si usted es empleador, pague lo justo. No necesariamente lo legal, lo justo. No demore el pago, venda o preste servicios sea que usted preste un servicio o venda un producto, hágalo con la excelente calidad que eso requiere. Y aclaramos que cuando uno puede pagar lo legal, pero no siempre lo legal es lo justo. Exacto, o sea, vaya más allá y pague lo justo. Si usted es empleado, mi estimado, entonces trabaje lo justo. ¿Qué es trabajar lo justo? Llegue temprano, ¿cierto?, a su trabajo. Váyase también en el horario del trabajo, no se salga ni 5 minutos antes. No saque insumos o materiales de su empresa, dé lo mejor de usted. Y vea, y estas cosas tienen que ver con la guerra espiritual y la gente no lo ve ni lo enseña así, ¿no? Si usted es esposo, trate bien a su esposa, provea según su capacidad para las necesidades de la casa y de su esposa, ámela siempre, sea fiel. Si usted es esposa, entonces respete a su esposo, sírvale, dele el lugar que él se merece, perdónelo cuando falle. Si usted es padre o es madre, pues no provoque a ir a sus hijos, ore por ellos, entienda las diferentes edades que ellos están atravesando, no los esté gritando. Si usted es hijo, honre a sus padres, téngalos en alta estima, usted puede ayudarlos en medio de sus necesidades, tenga un tiempo para con ellos. Vea, Oscar, cuando practicamos estas cosas estamos viviendo en justicia y por consiguiente también estamos protegiendo nuestra vida espiritual de los ataques del maligno. Un cristiano justo es un cristiano protegido. Veamos la tercera, parte de la armadura, que dice el texto, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Reina Valera dice el apresto del evangelio, ¿no? Entonces, el principio es anuncie el evangelio. Parte de la armadura de Dios para el creyente es que anuncie a otros el mensaje de amor de Jesucristo. En la descripción de Pablo, pues él compara esta acción con las sandalias, ¿sí?, de esa armadura que él está utilizando del soldado romano. Esto implica que el anunciar el evangelio no solo tiene que ver con abrir la boca, sino también con mover los pies. Y lo repito, el anunciar el evangelio no solo tiene que ver con abrir la boca, sino con mover los pies. Si en verdad nosotros queremos compartir el evangelio de la paz, entonces tendremos que estar dispuestos a movilizarnos, a movernos, a salir de nuestro lugar de comodidad. Aunque esta parte de la armadura, que son las sandalias, pues no se puede comparar con un arma ofensiva, ¿cierto?, porque son sandalias. En la práctica pues sí lo es, porque al anunciar el evangelio nosotros podremos liberar a otras personas de las garras de las tinieblas. ¿Qué acciones podemos realizar aquí con miras de anunciar el evangelio? Por ejemplo, háblele a sus vecinos de lo que Jesús hizo en su vida. Usted podría regalar Biblias, comparta uno de los temas que se enseñan en su iglesia, regale música cristiana e interceda para que las personas a quienes usted va a compartir el evangelio se conviertan. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Dentro del tema la verdadera guerra espiritual, una acción a incorporar es póngase toda la armadura de Dios. Esto implica vivir en verdad, practicar la justicia y anunciar el evangelio. Pastor Ángelo, ¿cuáles son otras formas de usar la armadura de Dios? ¿Recuerda el elemento que sigue, Oscar? El escudo de la fe. Escudo de la fe. Entonces, protéjase con la fe, sería la acción. En la confrontación que tenemos con las tinieblas, nosotros vamos a ser objetos de ataques que buscarán dañarnos por parte del maligno, desde luego. Pablo llama a estos ataques dardos de fuego. ¿Sí lo ha leído, Oscar? Sí, así dice exactamente la Reina Valera. Sí, dardos de fuego del maligno. Al parecer, pues muchas vidas cristianas se están ardiendo en llamas, pues no han aprendido a protegerse. ¿Con qué elemento nos vamos a proteger? Con la fe, ¿sí? Aquí el apóstol compara la fe con un escudo. En la antigüedad los escudos eran hechos con material de cuero. Cada vez que los soldados salían a combate, ellos mojaban sus escudos para que cuando la flecha encendida hiciera contacto con el escudo, entonces no se prendiera en llamas y obviamente los protegiera del fuego. De esta manera pues era neutralizado el ataque del enemigo. Pues mi amado, la fe es el escudo del cristiano. Nosotros sabemos por la palabra que el enemigo tiene la capacidad de atacarnos de formas muy crueles.
muerte de un ser querido, persecución, calumnias, traiciones, enfermedades, qué sé yo. ¿Nosotros cómo podremos apagar estos dardos de fuego del maligno? Con la fe. La fe no es otra cosa que las verdades que Dios ha revelado de sí mismo a través de su palabra y que nosotros decidimos creer a pesar de las circunstancias. Eso es la fe. Así que cada vez que sea atacado, recuerde que Dios tiene todo bajo control, que si Dios lo permitió, entonces usted lo puede soportar, que Dios de lo malo sacará algo bueno, que el sufrimiento hace parte del propósito de Dios, así no lo entendamos, que el amor de Dios hacia nosotros sigue intacto, que en Dios podemos encontrar consuelo, que lo eterno siempre va a superar lo terreno y que mi amor por Dios no depende de lo que Él haga, sino de lo que Él ya hizo. Veamos el quinto elemento de la armadura de Dios, el casco de la salvación. Interesante, ¿no? Que Pablo utilice la salvación con el elemento de un casco. ¿Por qué un casco? Bueno, es que esta parte de la armadura está muy relacionada con la cabeza, ¿no? Y en la cabeza se encuentran nuestros pensamientos. No salía un soldado a combatir sin ponerse su casco, pues hacerlo era tener media muerte encima, ¿no? Pues eso mismo sucede en la guerra espiritual. Cuando un cristiano duda de su salvación, entonces va a ser presa fácil del maligno. Si hay algo que el enemigo va a atacar en el cristiano es la seguridad de su salvación. ¿Y cómo lo hace? Bueno, poniendo pensamientos en nuestra mente, pensamientos de incredulidad. Yo no sé si usted alguna vez lo haya pensado. No me siento salvo, Dios no me ama, yo no quiero volver a congregarme, no quiero volver a leer la Biblia, no quiero volver a orar. Vea, estos y otros pensamientos son ataques directos en contra de nuestra salvación. Pero la salvación del creyente se fundamenta en dos acciones: arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, las dos ligadas la una de la otra. Si nosotros nos falta una de las dos, no hay salvación. Pero si ya nos hemos arrepentido y tenemos fe en el Señor Jesucristo, no debemos dudar para nada de nuestra salvación. Veamos la sexta parte de la armadura de Dios, la espada del Espíritu. Bueno, entonces, y él la compara con la palabra ahora de sí, Dios. Con la palabra de Dios. De pronto ahí está la confusión porque la verdad también es la palabra de Dios. Domine la palabra de Dios. Vea, un cristiano que no domine la palabra, el diablo lo dominará a él. ¿Por qué? Pues porque, como dijimos anteriormente, el diablo se aprovecha de nuestra ignorancia. Yo no me imagino un soldado que no sepa manejar una espada, al menos un soldado de la antigüedad. Por ejemplo, algunos mal utilizando la palabra debido a su desconocimiento, toman decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Y esto fue lo que Satanás quiso que Jesús hiciera a partir de una mala interpretación de la Escritura ya en la tentación del desierto, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos ser muy cuidadosos de cómo interpretamos la palabra. Creo que muchos cristianos han sucumbido en esta misma clase de tentación. Se malinterpretan la palabra y por eso terminan haciendo lo que no deben hacer. Veamos la última parte de la armadura que a veces no se tiene en cuenta. Dice el texto: oren en el Espíritu en todo momento. Entonces la acción es: no deje de orar. Pablo concluyó esa descripción de la armadura mandándole a la iglesia de Éfeso que orara en el Espíritu. Y aunque no lo nombra como una parte propia de la armadura, pues no lo está comparando con ninguna pieza, ¿cierto? Sí se ve que el ejercicio de la oración es decisorio en la vida de victoria que tenemos contra las tinieblas. Esta oración pues va más allá de la que hacemos por nosotros mismos. Más bien es una oración por todo el cuerpo de Cristo que está librando la misma batalla en todo el mundo. Pablo pues nos insta a que oremos todos, los unos por los otros, que oremos por los santos, por los que están llevando el mensaje del Evangelio de Cristo a otros lugares y a otros territorios. De esa manera nosotros saldremos victoriosos en nuestra guerra espiritual. Ángelo, una enseñanza muy arraigada en el ámbito cristiano evangélico es el atar y desatar demonios y hasta el mismo Satanás. Se escuchan a cristianos, yo considero sinceros, que hacen este tipo de oraciones de guerra espiritual basados en la enseñanza de Jesús en los evangelios, y quiero citar el evangelio de Mateo capítulo 12 versículo 29. Dice: cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Y en el contexto están acusando a Jesús de echar los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Según esto, ¿es bíblico atar demonios?
Bueno, no es fácil responder con tan poco tiempo y nuestra intención en ningún momento es ni maltratar ni herir a los hermanos que quizás de pronto han incurrido en estas prácticas. Bueno, rápidamente, ¿qué es lo que nos enseña Jesucristo con esta analogía o metáfora que Él está haciendo? Jesús está comparando lo que sucede en el campo material, ¿cierto? Que si alguien va a robar una casa, ¿cierto? Primero debe atar a la persona más fuerte de aquella casa para después sí poder saquear sus bienes. Y él está respondiendo a la acusación de que él expulsa a los demonios por el espíritu de Belzebú. Realmente lo que está diciendo Cristo no es que atemos ni a Satanás, ni a Belzebú, ni a los demonios más poderosos, ni a los demonios territoriales. Jesús está diciendo lo que está sucediendo a partir de la llegada del reino de Dios. Jesús está diciendo, yo tengo poder sobre el maligno y por lo tanto estoy efectuando todo esto a partir de haber atado a la persona más fuerte del reino de las tinieblas, que es Satanás. En ningún momento el Señor nos está instando, nos está enseñando a los cristianos de que atemos a los demonios, de que atemos a Satanás. De hecho, Satanás solamente una vez va a ser atado y es en el milenio. Eso lo dice claramente la palabra de Dios en Apocalipsis. Debemos ser cuidadosos como nosotros interpretamos las Sagradas Escrituras. La Biblia muestra que el cristiano tiene autoridad para echar fuera demonios. Y era lo que hacía tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles. Ellos no ataron a ningún demonio, no lo va a encontrar, no lo busque en la Biblia porque no lo va a encontrar. No hay un solo demonio que sea atado en las Sagradas Escrituras. Algunos dirán, pero yo he atado demonios. Bueno, el Señor es misericordioso y entiende cuál es nuestra intención, y el Señor desde luego que puede neutralizar el poder de cualquier demonio cuando nosotros se lo rogamos. Pero lo que estamos enseñando es lo que presenta las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras dice que a los demonios se expulsan en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Si pudiésemos atar a Satanás y si pudiésemos atar a los demonios, pues atémoslos a todos y ya, se acabó el problema y ganamos la guerra espiritual. Pero como esas cosas no se pueden hacer, lo que debemos hacer es, cuando nos enfrentamos ante un endemoniado, es expulsar el demonio de esa persona en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo continuamos con la serie 7 mensajes para la iglesia con el 7º tema, tentado a abandonar la vida cristiana. En las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana en nuestra sede ubicada en la carrera séptima número 450. Recuerde, Piedecuesta, carrera séptima número 450, 8 de la mañana. Y en Bucaramanga a las 5 de la tarde del Colegio Americano, que está ubicado en la carrera 18 número 1922. También queremos invitar a los oyentes, mañana tenemos una especial, reunión, una película a las 6:30 de la tarde en el Colegio Americano. Usted puede ir. La entrada es libre. 6:30. 6:30 de la tarde en el Colegio Americano, mañana sábado. Ángelo, una pequeñísima degustación del tema del domingo. Todos de alguna manera, cuando hemos caminado en la vida cristiana, nos debilitamos y quizás fuésemos tentados a abandonar. De eso es lo que vamos a trabajar mirando la iglesia de Filadelfia. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar a los teléfonos 316-404-3113, 316-404-3113. Gracias por escucharnos, deseamos que pasen un día muy feliz.